para la calle, esto no lo aguanta nadie. Y mientras todos los días aparecen instituciones que le aumentan a sus empleados, ayer salió que fue la Junta Central Electoral, hasta un 20% le incrementó a sus empleados, los maestros. Bien, gracias. Buenos días, maestra, ¿cómo está usted? Muy bien, don Julio, gracias. Muy buen día a usted, a su equipo de trabajo y a esa excelente audiencia que cada día se conecta con usted a este espacio informativo, reflexivo y por ende formador, que este es un espacio formador. Gracias también a usted por integrarse a este espacio que la vamos a tener todos los últimos, el tercer viernes de cada mes. La maestra Sobeida Sánchez, una maestra de larga data, con muchos años en servicio y ocupando diferentes posiciones de maestra, directora de distrito, directora regional, directora de media o de primaria, Sobeida. Secundaria, de secundaria. Directora general de secundaria, es decir, una maestra con una vasta experiencia que ha desempeñado diferentes funciones siempre en el tren educativo, en la parte educativa. Quiere decir que ahí tenemos todos los años de experiencia, de vivencia de una maestra consagrada a la educación en este país. ¿Cuál es el tema que que usted nos trae en el día de hoy? Mire, don Julio, yo quisiera referirme hoy a lo que es la jornada escolar extendida. Pero antes quisiera iniciar mis palabras definiendo, ¿no?, lo que es la continuidad de Estado. Creo en eso, creo en la continuidad de Estado. Y el derecho internacional público define o describe esto como un principio por el cual un gobierno no puede repudiar, ¿no?, los compromisos de su predecesor. Y traigo esto a colación porque real y efectivamente, cuando veo que se prosiguen las buenas prácticas en el sistema educativo, eso me emociona y debe ser así. Ciertamente hay una reserva porque cuando tú ves que te plantean situaciones o acciones en el Ministerio de Educación o en nuestro sistema como creación, como cosa nueva, en el marco de entender que no hay un referente de acciones que ya se han implementado. Entonces, la continuidad del Estado realmente ayuda a hacer efectivas las acciones que se implementan. Y también me acojo, don Julio, para poder aterrizar en lo que es la temática que quiero llevar, a lo que es son las bases del Pacto Nacional por la Reforma de la Educación, que dicta, y lo voy a citar realmente, cuando dice que de acuerdo a las bases, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa deben constituirse todas las políticas educativas en políticas de Estado, por lo que este pacto tendrá una vigencia plena hasta el 2030 y estamos en el año 2022. O sea, sin importar variaciones o cambios políticos que pudieran producirse en ese segmento de tiempo. Y quisiera hacer como un preámbulo para refrescar qué es la jornada escolar extendida. Mire, maestra, antes de usted entrar a la jornada escolar extendida, eso que usted dice de la continuidad del Estado, eso es elemental, pero en educación eso es fundamental, porque es que en educación el que llega no puede decir que voy a partir de cero, porque eso es usted desconocer todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha avanzado, lo mucho o lo poco. En educación siempre usted tiene que tomar como un referente, no estaba raza. Usted no puede arrancar desde cero, decir aquí no hay nada, porque algo debe de haber. Entonces, exacto, eso es fundamental. Y la continuidad del Estado, bueno, por eso eso es hasta constitucional, pero en educación eso es fundamental.
usted tener que tomar como partida, como referente lo que se ha hecho, y a partir de ahí entonces usted, tal vez poniéndole su sello particular, implementa las políticas que están ahí establecidas, porque usted lo ha dicho bien claro, ahí está el pacto educativo, que lo firmaron ¿quiénes? ¿Quiénes que firmaron el pacto? Todos los responsables del sistema educativo, las autoridades, todos los veedores. Es una responsabilidad del Estado. Entonces, como una responsabilidad del Estado, el Estado no puede ser de que desde aquí a cuando yo llegué es a partir de ahora. No, el Estado tiene todos sus años de existencia y ahí se ha ido construyendo a través del tiempo. Independientemente de cuál fuese la gestión o el gobierno que ha estado, ahí todo está escrito, don Julio. Y tenemos muchos referentes que están ahí y que hay que tomar en cuenta, pero de vez en cuando también asumir créditos, los créditos particulares. Entonces, cuando se expresa una acción en el sistema educativo como algo nuevo, y tú que has estado ahí, tú dices, pero eso lo trabajamos nosotros. Eso lo dejamos casi listo, eso estaba en un proceso. Entonces yo creo en la continuidad de las cosas del Estado y siempre voy a apelar a eso, voy a abogar a eso. Y yo quisiera, don Julio, permitirme hacer un preámbulo para aterrizar el real y efectivamente a la preocupación, que la jornada escolar extendida es una política de Estado. Y como política de Estado, así lo asumió y lo aprobó el Consejo Nacional de Educación a través de su ordenanza 01-2014. ¿Y para qué se plantea la jornada escolar extendida? Siempre nosotros estábamos quejándonos de que no teníamos el tiempo necesario y pertinente para el desarrollo de las acciones, de desarrollar en nuestra planificación lo que eran los contenidos para el logro de los niveles de competencia de nuestros muchachos. Entonces, jornada escolar extendida planteó la intención o la intencionalidad de alcanzar de manera integral la formación de nuestros estudiantes para mejorar sus aprendizajes y de esta manera, mediante la ampliación o optimización del tiempo, se dispersaron o desplegaron diferentes acciones asociadas para el desarrollo de las actividades educativas con calidad y equidad. Siempre hemos aspirado en el sistema educativo a la calidad, pero jornada escolar extendida real y efectivamente brinda equidad. Y esa gran movilización, esa gran movilidad que se dio en todo ese proceso de jornada escolar extendida, que inició con piloto, eso no fue al azar, ni porque a alguien se le ocurrió, y todo eso viene muy encadenado de un sistema que en ese momento la gestión entendía gubernamental que estaba dentro del marco del plan de Quisqueya sin miseria. Y buscaba fortalecer una serie de acciones, ya que jornada extendida es un producto que dio sus frutos, porque se inició con un piloto con 21 centros educativos, y ese piloto inicia de manera formal con esos 21 centros en el 2011-2012. En ese año se inicia de manera formal esa implementación, tratando de ir progresivamente adicionando centros educativos a lo que era ese programa de jornada escolar extendida. En el año ya 2012-2013 se adicionan 76 centros educativos para 97 centros más. Imagínese usted, todo eso fue una gran revolución, y teníamos en los distritos, en las regionales y en la misma sede, toda ese dinamismo que creó jornada, esa apuesta, porque jornada escolar extendida fue una apuesta a la calidad y a la equidad. Las expectativas estaban en llevar a 300 centros, pero ya para el 2013-2014 se desbordan esas expectativas y se logra en ese momento llevar 566 centros educativos a ese programa. Pero Julio, todo ese proceso conllevó una serie de estrategias
estrategias para fortalecer, ¿no? Cada centro que iba entrando al programa Jornada Escolar Extendida significaba todas esas series de acciones que, como la formación de los equipos de gestión, esa capacitación que se dio a los equipos de gestión, seminarios, nombramiento de personal docente, reubicación de un personal docente, alimentación, y sobre todo en ese momento, mencionando la ADP, que siempre ha estado ahí para velar por sus maestros, un ajuste salarial a los docentes para la época. Lo que significa, don Julio, que Jornada Escolar Extendido es una política de Estado. Muy bien que lo plantea el pacto de respecto a todo ese compromiso que hicieron esas autoridades, como usted dice. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Qué significa jornada escolar extendida en estos momentos? Entonces, nuestro llamado es al Ministerio de Educación para que ponga el ojo en lo que está ocurriendo en nuestro sistema con la jornada escolar extendida. Nosotros hemos estado indagando, naturalmente, para poder venir aquí a decir cosas, hay que indagar. Y nosotros sabemos que hay una correspondencia entre jornada escolar extendida y la construcción de centros educativos. Bien, no sé si Sobeida, bueno, Sobeida ha salido del aire, parece problema con el internet. Con respecto al tema que ella está tratando, mire, lo primero que se hizo fue estudio y donde se decía que la escuela pública, la cantidad de horas clase que recibía eran apenas de 2 horas y 45 minutos, porque entrando de 8 de la mañana a 12 del mediodía, con todos los, con el recreo, con el cambio de hora, con todo eso, entonces la cantidad de hora clase era muy mínima, y con una cantidad de hora clase tan mínima era imposible poder llegar a la calidad. Hay que recordar que en la gestión de Melanio inició un eslogan que decían 1000 horas de cantidad y 1000 horas de calidad. Es decir, tratando de que las horas clases que se dieran, llevarla a lo máximo posible, pero también en medio de para sacarle también la calidad. ¿Qué es lo que ha resultado en muchos casos en la jornada escolar extendida? Bueno, que hay una parte que del mismo Ministerio de Educación no lo ha cumplido. ¿eh? ¿Por qué? Porque hay unas asignaturas que son extracurriculares y para eso se necesita la designación del personal docente que no lo han hecho. Y otra situación que se da es que ante la falta de ese personal, los docentes que son 40 horas de clase, pero no son las 40 horas frente al aula. Hay unas horas de esas que hay que dedicarla a la planificación, a la corrección de los exámenes, a recibir los padres, y entonces no se ha cumplido con esa parte. La jornada escolar extendida no es solamente para agregarle el desayuno, el almuerzo y la merienda, que es importantísimo. Lo que pasa es que una cosa es importante o no de acuerdo a sus necesidades. Hay para algunos estudiantes, los menos, que eso no tiene ninguna importancia, pero hay para otros que esa merienda, ese almuerzo y ese desayuno son fundamentales. Entonces, bueno, los que lo necesiten, que lo consuman, y los que no, bueno, que se lo dejen a algunos de los que lo necesitan, que hay algunos que con una sola ración no se llenan. Entonces, todo eso hay que completar. Una de las críticas que nosotros hacíamos a la jornada escolar extendida era que el presidente Medina no cumplió
con lo que prometió con la jornada escolar extendida. Y déjeme explicarle cuando digo que no cumplió. En su programa de gobierno, cuando él lo explicaba, él iba a la jornada escolar extendida por grado, no por centros educativos. Me explico, la maestra Sobeida dice que iban a agregar un tanto centro, tanto centro, tanto centro. Pero en su programa de gobierno, lo que Danilo Medina decía era que él iba a dejar, ¿verdad?, una población estudiantil en un cuarto grado, porque él decía que no se iba a reelegir. Usted sabe que todos los que llegan dicen que no se van a reelegir. Entonces, si él hubiese cumplido con su promesa, él hubiese dejado a la población estudiantil en un octavo grado de jornada escolar extendida, porque era cada año llevar a jornada escolar extendida el grado, comenzando por primero. El primer año era primer grado, el segundo año iba a estar primero y segundo, el tercer año primero, segundo y tercero, y el cuarto año primero, segundo, tercero, cuarto. Luego iba a ir primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y así sucesivamente, hasta decía él, para luego tener una nueva corte de bachilleres formado en la jornada escolar extendida, con el tiempo suficiente para poder desarrollar en ese momento los contenidos, ¿verdad? Uno diría para poder llegar a los indicadores, ¿verdad? Para poder desarrollar los indicadores y cumplir, que los estudiantes pudieran aprovechar y se pudieran medir el logro que ellos obtuvieran en esos indicadores de logro. Por eso usted lo va marcando. Entonces, no se cumplió eso. Entonces, mientras prometió que era por grado, cuando llegó al gobierno, se dejó convencer y lo hizo por centro. Se da muchas veces un centro educativo, que es jornada escolar extendida, y el otro que le queda cerca es jornada escolar regular. Ustedes los maestros saben de qué le estamos hablando, porque ustedes son los que viven ahora a diario esa situación. Entonces, se dio esa situación. Entonces, ahora tenemos bachilleres de un centro que salen con jornada escolar extendida y otros no. ¿Por qué? Porque todavía no se ha llegado al 100% de la jornada escolar extendida. Es decir, que vamos a tener unos bachilleres que provienen de la jornada escolar extendida y otros no. Y se ha demostrado que los estudiantes que están en la jornada escolar extendida y los que están en la jornada regular es como quien dice de medio tiempo, los de jornada escolar extendida han tenido mejor aprovechamiento, han tenido mejor rendimiento en los aprendizajes. Eso se ha comprobado. Lo que quiere decir que el camino debe seguir siendo la jornada escolar extendida. Ahora, ¿qué ha dicho esta gestión? Que la jornada escolar extendida está vacía de contenido y que necesita llenarlo. Bueno, yo creo que sí que tiene huecos y tiene algunos huecos que hay que cumplir, que hay que llenar, especialmente con las actividades extracurriculares. Ya Sobeida ha vuelto de nuevo, eso es parte de la tecnología y situaciones que uno no puede controlar. No se preocupe, maestra, que cada rato soy yo el que salgo, que me dicen que salgo yo del aire. Y yo a veces me la daba y yo tengo el mejor internet que puede tener un hogar, porque yo digo un hogar porque yo voy a la compañía y le digo, dígame cuál es el internet más grande que ustedes me pueden ofertar. Y ese fue que me ofertaron. Y como quiera tengo dificultades. Ese que adelante. Sí. Él estaba escuchando mientras trataba de entrar. Realmente la jornada escolar extendida siempre ha tenido sus desafíos, don Julio. Se planificó desde una mirada y al final terminamos haciendo otra cosa. Siempre ha estado una concepción difícil en el sentido de que muchos pensamientos, por ejemplo, usted menciona la alimentación. Y muchas personas pensaron que jornada escolar extendida era un espacio solo para comida, para que los estudiantes se alimentaran. Y hasta el mismo proceso
de la alimentación es un espacio de formación para nuestros niños y niñas. Claro que sí. ¿Entiendes? Y muchos no lo entendieron así. Se planificó que se iban a contratar especialistas para los talleres. No fue posible. Pero desde hace mucho rato que se planteó que los maestros trabajaran los talleres. Y recuerdo cuando yo dirigí la Regional 10, nosotros implementamos una serie de estrategias para la construcción de talleres y los centros estaban construyendo sus talleres e implementamos programas como una biblioteca divertida para trabajar la lectura con los niños y la cultura de leer. Entonces, sí, en ese sentido. Pero hay algunas cosas, maestras, que yo creo que muchas veces ni los mismos directores la manejan con respecto a la jornada escolar extendida. ¿Cuántas horas frente al estudiante un maestro de jornada escolar extendida debe estar? ¿Las 40 horas corridas o hay un límite de mínimo y máximo? Mira, realmente la meta de la jornada extendida son 8 horas clase de 45 minutos, que vienen siendo 40 horas semanales. Exacto. Pero cada centro educativo, el equipo de gestión tiene las estrategias pertinentes porque hay una rotación, hay una serie de acciones y actividades que tienen que hacer el centro o el equipo de gestión para que un maestro no tenga que estar las 8 horas con un solo maestro, con un estudiante. Entonces hay muchas estrategias a seguir para poder dinamizar todo ese proceso que se da en el centro. Y déjeme decirle, Julio, que muchos centros educativos, un gran por ciento, y hacían un buen proceso en toda esta temática de lo que es el programa de jornada escolar extendida. Porque jornada escolar extendida es un programa que significa un sistema de muchas acciones asociadas para poder trabajar con nuestros estudiantes. Y entonces hubo una mala interpretación en ese sentido. Sí, yo le pregunto del horario, maestra, porque, por ejemplo, si a mí me corresponde las 40 horas estar al frente al estudiante en el aula, entonces yo me pregunto, ¿y cuándo, cuál es el tiempo para yo calificar, planificar? Entonces, el de mi casa, cuando termino de ahí agotado, además nadie está en condiciones de trabajar 8 horas corrido sin ningún tipo de descanso, o sea, porque todo el mundo, incluso hasta los obreros de la construcción, le dan la hora del almuerzo para ir a almorzar y descansar y reponer las energías. Entonces, si el docente va a trabajar desde las 8 hasta las 4 corrido todos los días, yo pienso que eso, que no hay forma de usted rendir. Cuando viene a llegar el miércoles, el jueves, ya usted está totalmente agotado. Y si cuando llega a su casa, entonces esas horas las va a tener que tomar para calificar, para planificar, entonces no veo cómo salir a camino si no se le dejan un mínimo de horas que debe estar establecido para no dejarlo a la interpretación del equipo de gestión. Ahora, lo que sí se puede dar el equipo de gestión es decir, lo mínimo que un maestro de jornada escolar extendida puede trabajar son tantas horas, y lo máximo tanto, para que se pueda mover en ese rango. Sí, pero para hacer eso está el tema de la contratación de personal, don Julio. Claro. Yo escuchaba en estos días en su programa que se hablaba de la licencia, de los maestros y todo ese tema. Y leyendo, analizando el pacto, porque esto para mí es como una Biblia. Yo siempre tengo el pacto. Y es como una Biblia y esto tenemos nosotros, todo el maestro tiene que dominar lo que dice aquí en el pacto, porque estos son unos compromisos que nosotros como veedores tenemos que hacer que se cumplan. Entonces, al igual que cómo trabajar el tema de la licencia, también está cómo hacer que los maestros tengan soporte personal que puedan auxiliar en las escuelas. Y el pacto mismo dice que debe existir un % de docentes en banco de elegible para esos fines. Y nosotros estamos hablando, por ejemplo, poner un caso específico, de que hay postularon tanta cantidad de docentes en el área del nivel inicial. Entonces, ¿por qué no se ha visto
que el maestro de nivel de inicial de un centro educativo, que en un centro privado tiene 15, 10 alumnos, en una escuela pública tiene hasta 40 niños, 25 niños en el nivel inicial, ¿por qué no puede tener un auxiliar ese docente de nivel inicial, por poner un tema? Entonces, ese es un desafío, ¿no? Que tiene el programa de jornada escolar extendida, que tenemos que pensar en cómo se va a resolver. Y ahí hay un buen elemento. Hay muchos maestros en banco de elegibles, entonces vamos a ver cuáles son los centros educativos que necesitan un personal rotativo que pueda ir rotando para ir auxiliando a ese docente que tiene que tener un espacio pedagógico, unas horas reflexivas, unos análisis y una serie de planificaciones para poder dar un buen resultado y tener ese desahogo que necesita el maestro de jornada escolar extendida. O sea, todos los maestros necesitan tener sus horas pedagógicas. Usted menciona al maestro de inicial y yo siempre recuerdo esta experiencia cuando me hablan de importar maestros que tuve en Cuba. Yo en pedagogía 97, yo fui a Cuba y nos llevaron a una escuela a visitar. La escuela, el piso era de tierra, tenían de esos pupitres que uno usaba antes, ¿se recuerda? Allá en el campo, techada de zinc, pero la maestra tenía, a donde nos llevaron, la maestra tenía unos entre 15 y 20 estudiantes. Pero yo veo que está la maestra, pero veo otra persona adulta que está trabajando también. Y cuando le preguntamos, dice, no, yo soy la maestra titular y ella es mi ayudante. Entonces, cuando quieren comparar el rendimiento con República Dominicana y Cuba y hablan de importar maestros, yo digo, bueno, pero lo van a importar para que tenga 15 o 20 estudiantes y tenga un ayudante también. Porque los resultados que él tiene, los tiene por la cantidad mínima de estudiantes y por el ayudante. Yo le preguntaba, ¿y qué es lo que hace el ayudante? Dice, no, ella se queda trabajando de manera individual con los estudiantes, que su aprendizaje es mucho más lento, para llevarlo al nivel de los otros que reaccionan más rápido. Yo trabajo con el grupo que va a la par conmigo y ella viene encaminando a los que no pueden ir alcanzándome, entonces ella le da esa atención personalizada. Sí. Entonces yo digo, cuando los vayan a importar, para obtener esos mismos resultados, tienen que tener la misma cantidad de estudiantes y también con su ayudante. Por aquí no hay necesidad de importar, don Julio. Claro, aquí hay personal suficiente para poder hacer ese trabajo y esa es una dinámica que el ministerio puede implementar en estos momentos donde va a tener tan postulante o maestro que en banco de elegible. Suficiente, no, de más. El sector que tiene más profesional desempleado es el de educación, lo dice el concurso. 80 y pico de miles depositaron documentación y no participaron los habilitados. Quiere decir que cuando los habilitados que ellos dicen que son 20, 25 mil, entonces hay más de 100 mil maestros desempleados en este país. El concurso arroja, para los que están incluso criticando de que la cantidad que aprobaron, no, aprobaron 10 mil más y los concursos se elaboran de forma tal para tú obtener más o menos la cantidad de docentes que tú necesitas. Y aquí hay 10 mil que aprobar. Nunca antes aquí ha habido tantos maestros que van a quedar en el registro de elegibles como ahora. Entonces, como te lo dice, ahí hay maestros para formar ese equipo en los distritos, y en la jornada escolar extendida también, para, si la van a llenar de contenido, no se llena de contenido solo. Tiene que ser con personal. Con personal, exactamente. Entonces, esa mirada al programa de jornada escolar extendida, el Ministerio de Educación tiene que enfocarlo. Tiene que enfocarlo porque hay unas correlaciones que deben darse para poder ampliar la jornada escolar extendida y reforzarla, porque de esto no se trata solamente de ampliarla, sino reforzar lo que tenemos. Pero cuando yo veo que nosotros, desde que esta gestión está, yo no escucho la inauguración de las escuelas. Muy pocas. Yo, hasta donde yo tengo conocimiento, sé que se dejaron de la gestión pasada 16 centros educativos a punto ají, como decimos por ahí, para inaugurar. De eso tengo conocimiento que se han inaugurado solo 2. Y para que la jornada escolar extendida sea efectiva, debe darse esa correlación entre construcción de aula
nombramiento de personal docente y capacitación del personal docente y administrativo. Eso tiene que ir de la mano. Y el elemento, uno de los elementos que es base para que una gente esté tanto tiempo en un centro educativo, la alimentación. Y ese es un tema que usted sabe que está bien fuerte. En nuestro recorrido y en las investigaciones que hemos hecho, cuando llamo, dime, ¿está funcionando la jornada escolar extendida en tu centro? Sí está funcionando, digo, pero ¿cómo está funcionando? Lo primero que me menciona es la alimentación. O sea, que la concepción de esa persona, la alimentación, para que haya jornada extendida tiene que haber alimentación. Pero me dice, pero ni siquiera alcanza. Así es. Y es de mala calidad. Pero lo sigo induciendo. Pero el programa, todo esto, las capacitaciones, cómo se están dando los niveles de competencia de los muchachos, ahora cómo se están logrando. No, profesora, mire, mi centro, en cuarto grado de secundaria, debiese tener 10 maestros. ¿Y usted sabe cuánto hay, don Julio? Ese centro tiene 4 y no hay maestro de matemática. Bueno, ahora aprobaron el 67% de los que participaron, maestros de matemáticas, en el concurso de oposición. Uno de las áreas donde más se designaron. Mire, maestra, este programa es como las novelas, que tú sabes que terminan y entonces como que se quedan muchas cosas por tratar. Entonces eso lo hace más interesante porque para la próxima participación, o sea, que no es que usted vino hoy y dijo todo lo que tenía que decir. Usted podrá decir, pero se me quedó casi la mayoría de cosas. Claro, porque vienen los otros programas donde hay que irlo desarrollando el día a día. Y por eso es que el público siempre está atento y dice, hoy viene Aura, que es del comité ejecutivo. O hoy viene Rubén, que trabaja la parte técnica pedagógica. Entonces, siempre hay una continuidad porque el tiempo no nos da nunca para agotar todo lo que uno quiere decir sobre y expresar y sus experiencias sobre el sistema educativo. Entonces, la novela siempre corta en un punto interesante y obliga a uno al otro día a estar pendiente.